Hola, ¿qué tal, querida iglesia de Jalapa? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, Dios les bendiga, feliz Día del Señor y también feliz Día del Padre. A todos los papás que están del otro lado de la transmisión, les mando un fuerte abrazo. La verdad es que es un privilegio ser papá y saber, ¿verdad?, que tenemos una gran misión en el mundo, en nuestras casas, con nuestros hijos. Ha sido de verdad un privilegio el poder caminarlo con el Señor. No hay nada mejor que ser un padre bajo la gracia para poder transmitir a nuestros hijos el amor, la justicia y el favor de Dios inmerecido a través de nuestras vidas, ¿verdad? Así que qué gusto de saber que están por allá, que están congregados. Salúdese, voltee, por favor, salude al papá que ya saludó, a lo mejor ya lo saludó, vuélvalo a saludar, bendígalo, ¿verdad? Hoy le toca al papá, ya pasó el día de la mamá, ya la festejamos, ahora nos toca a nosotros. Así que les bendecimos. Oiga, iglesia, ¿y qué le parece si juntos mandamos un buen saludo a la iglesia online? Le damos la más cordial bienvenida a esa iglesia que nos sigue en redes sociales, a esa iglesia que busca los reels, que busca la palabra de gracia predicada, ¿verdad?, por nuestras vidas, y que pues no puede ir a Jalapa, no puede ir a Veracruz, ¿verdad?, no está cerca, pero le gusta. El Señor le ha puesto en el corazón que nos siga. A esa iglesia le damos la más cordial bienvenida y también feliz Día del Padre. Donde quiera que usted lo vea, donde quiera que usted esté, sépase muy bendecido y que nos da mucho gusto. Es un privilegio, es un honor el poder servirles, ¿verdad? Y poder transmitirles el mensaje que estamos seguros que nació en el corazón de Dios y que nos pidió que lo transmitiéramos para ustedes, ¿vale? Muy bien, prepárese. Ese debe de ser uno de los mensajes más importantes que yo haya predicado jamás, y en especial en estos 5 años de la gracia. Imagínense lo que le estoy diciendo. Algo que, como siempre, cada semana el Señor nos viene sorprendiendo en el corazón, maravillando en el corazón con su palabra, con sus buenas nuevas. Tiene varios meses, un par de meses que el Señor ha venido trabajando con nosotros de una manera muy puntual después de estos 5 años que cumplimos, y nos ha venido, yo así lo he sentido, subiendo el nivel de revelación. Bueno, este mensaje creo que es top. Debe estar en el top 3 de los mensajes más reveladores del tiempo de la gracia. Amén. Así que disponga su corazón. ¿Ok? Hoy Dios nos va a enseñar cómo atraer milagros a nuestras vidas, esos milagros que Él tiene en el corazón para usted y para mí, cómo atraerlos a nuestras vidas. De eso va a hablar el mensaje de hoy. Y también nos va a hablar de la importancia que tiene el oír con fe cuando nos exponemos a la palabra de Dios predicada, a la palabra de gracia predicada por un predicador. Déjeme ser redundante, ¿sale? Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a entrar de lleno. Gálatas 3, verso 5. Esta es la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí podemos entender que cuando está hablando de recibir milagros, porque dice que hace milagros, el que suministra el Espíritu y a través del Espíritu Santo hace milagros, eso lo hace porque te portas bien bajo la ley o porque escuchas con fe el mensaje de la gracia. Entonces entendamos así profundo y directo que los milagros para tu vida tienen que ver con la fe con la que oyes el mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede ir un buen amén a eso? Mire, Salomón fue el hombre más sabio que ha existido, dice la Escritura. Y fue el más sabio porque cuando le tocó gobernar al pueblo de, perdón, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, Dios se le apareció en sueños y le preguntó que qué quería, que qué necesitaba para gobernar. Y en lugar de pedir ejércitos, riquezas, mujeres, o victorias ya aseguradas, él pidió: dame sabiduría, Señor. Sabiduría para gobernar a tu pueblo. Esa frase en hebreo, dame sabiduría, también se puede traducir como dame un corazón que escuche. Ok, usted sabe que en el hebreo las palabras tienen diferentes significados, pero es el mismo, porque suena lógico. Salomón necesitaba
la sabiduría que viene de Dios, no la suya, la que viene de Dios, y para eso necesitaba un corazón que supiera escuchar a Dios. ¿Me está siguiendo? Así que si algo tenemos que entender acá, como un complemento del mensaje de la semana pasada, cuando hablamos de ser más espirituales para recibir la herencia, bueno, si usted tiene un corazón para escuchar la palabra de Dios a través de la predicación de su pastor, eso lo hará crecer también espiritualmente y eso aumentará su fe. Además de que va usted hoy a entender que va a traer milagros a su vida, ¿verdad? Por eso Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí tenemos que entender algo. El verbo oír está en un modo activo, que significa algo que está continuado, constante. No es que la fe venga por haber oído la palabra, no dice haber oído la palabra. Dice por el oír y el oír y el oír y el oír. Amén. Así que algo que tenemos que entender es que en la medida que nosotros estemos todo el tiempo teniendo un corazón que escucha para recibir y recibir y recibir la palabra de Dios, eso va a traer grande bendición a nuestra vida, fortaleza, aumento de la fe y va a atraer los milagros de Dios a tu vida. ¿Puede dar un buen amén a eso? Este es el mensaje de hoy. Esta es la introducción. De aquí que el mensaje de hoy le puse por título ¿Cómo atraer milagros a tu vida? Oyendo con fe la predicación de la gracia. ¿Sale? Mire, todos necesitamos milagros. Todos andamos buscando milagros todo el tiempo. Necesitamos milagros en todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor nos va a enseñar hoy cómo atraerlos. ¿Vale? Vamos a empezar con esta primera parte, esta primera sección del mensaje, enseñando, recordando la importancia que tiene el predicar o la palabra de gracia predicada. ¿Sale? Esto que le voy a decir ahorita es como el tema central del mensaje, o uno de los temas centrales, porque tiene dos. Dios, escuche esto, Dios le ha dado un poder especial a la palabra predicada desde su iglesia local, a la palabra predicada por el predicador, ¿sale? O por un predicador, el que sea. Dios le ha dado un poder especial a esa palabra predicada. Sonaría como una estrategia un poco débil o un poco rara que Dios haya establecido que su iglesia caminara y se fortaleciera en base a lo que predique alguien tan humano y tan equivocado como cualquiera de nosotros. ¿Me explico? Tal vez usted podría decir, si hubiera sido mejor que Dios, no le costaba nada haber dicho que la palabra de Dios, su palabra entraría a tu corazón cerrando tus ojos en tu habitación a solas y ahí llegaría y punto. Le hubiera quitado un montón de problemas a la gente el no tener que congregarse en un lugar y cada quien en sus casas sin salir de ahí, el Espíritu Santo haciendo toda la obra. Eso hubiera sido tal vez más, déjame llamarlo, lógico. Pero la realidad es que a Dios le plació desde un inicio establecer la congregación para la formación de una iglesia, déjame decirlo, la iglesia es la gente, somos nosotros, la congregación, y ahí que se escuchara de parte de alguien la predicación de su palabra. En un servicio o en una reunión de iglesia puede haber muchas cosas. Alabanzas, adoración, bailes, danzas, banderas, toque del shofar, puede haber guerra espiritual, puede haber palabra profética, puede haber la Santa Cena, por supuesto, y la predicación, ¿vale? Por poner algún ejemplo. Puede haber anuncios, celebraciones, lo que usted me diga. Pero si tuviéramos que elegir una sola actividad y no pudiéramos hacer dos, sino solo una,
la que nos pide la Escritura que hagamos es la predicación de su palabra. Amén. La Santa Cena es muy importante. Todo es muy importante. Pero lo estoy llevando al extremo para que podamos entender la importancia que le dio Dios a la predicación. Lo único que no puede faltar en una reunión de iglesia o de la iglesia es la predicación. ¿Sale? Qué bueno que hay muchas más cosas. Pero por eso dice el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 18 y 21, y esto ya lo hemos leído otras semanas. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Diga ahí conmigo, por favor, poder de Dios. Y aquí tenemos que entender que la predicación es poder de Dios para nosotros. A los que no entienden, ni modo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. La locura de la predicación. Pero algo que entendemos es que la predicación de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Ellos no entienden. Acuérdense que el que sea locura es porque no entienden. Pero a nosotros, a usted y a mí, los que sí entendemos, la predicación es poder de Dios. Digo otra vez conmigo, poder de Dios. Entonces usted ya tiene que empezar a cambiar. Esto le va a cambiar, como le dije por ahí en las redes sociales en la semana, esto le tiene que cambiar la manera como usted se congrega cada domingo. ¿Con qué mentalidad viene? Vengo hablando de mentalidad, vengo hablando de expectativas la última semana. La expectativa que usted tenga de Dios, ahí se va a encontrar Dios con usted. Por eso este es uno de los mensajes más importantes, porque nos está llevando a una expectativa altísima, la misma con la que Jesús anduvo mientras anduvo en la tierra. ¿Me está siguiendo? Entonces, entendamos eso. La predicación del predicador, en este caso del pastor, o del hermano que le tocara acá, o la hermana que le tocara acá, porque ya les ha tocado a ustedes, yo espero que les siga tocando pronto. No sabe cuánto anhelo que regresemos a esta parte, ¿verdad? Donde haya más predicadores de la gracia. Bueno, quien predique no es el que predique, es que la predicación del evangelio, de la gracia, que es la predicación de la cruz, es poder de Dios para nosotros. Amén. De ahí viene la importancia de oír con fe. Romanos 10:17, lo leemos de nuevo. Así que la fe es por el oír y el oír. Y quiero que se grabe esta manera de leerlo. La fe es por el oír y el oír, para que se acuerde que es la escucha constante del mensaje por la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo. Ya le he explicado eso, que las versiones dicen Cristos. La palabra de Cristo, que es la palabra de gracia. Pero esto que es bien importante para que la fe de todos, fíjese que la fe dice que viene por el oír. Pero vamos a ir unos versículos atrás para ver el contexto, a qué se refiere con el oír. Vamos al versículo 13, ahí mismo, Romanos 10, pero 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta maravillosa verdad, poderosa verdad de que la fe viene por el oír, se está refiriendo a la predicación de una persona hacia los demás. Hay muchas formas de recibir palabra. Tú te vas a la Biblia, te pones a leer, como te dije la semana pasada, y eso te va a llevar a crecer espiritualmente porque te expones a la palabra te lava, te limpia, te hace crecer, lo que tú me digas. Pero Dios le quiso dejar a la palabra hablada, a la palabra predicada, un poder especial al grado que la salvación de la gente necesita a alguien que lo predique, a alguien que hable de la salvación. Ese es el poder que Dios le ha dado a la predicación de la iglesia local, de su iglesia local. Si usted me está viendo y no viene a esta iglesia,
usted está pensando, por eso le digo, hablo de la iglesia local, porque hay gente que verá esto que no viene a nuestra iglesia. A los de nuestra iglesia le hablo de la predicación que sale desde este lugar, desde delante de ustedes. Tengo muchos años predicando yo solo y como insisto, ojalá y ya pronto más me acompañen a predicar la gracia, pero entiéndase, el poder de Dios es la predicación que sale de un predicador. ¿Ok? Está hablando de salvación, ¿se acuerda? Todo el que invocare será salvo. Y cuando hablamos de salvación, ya le he enseñado que no se refiere solo a la vida eterna, sino a lo mejor del cielo en la tierra. O sea, que lo mejor del cielo en la tierra, Dios lo dispuso para que llegue a través de la predicación personal de alguien que hable la palabra. ¿Sale? Y esta es la gran comisión que Dios nos dejó a nosotros como iglesia. A usted y a mí. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús vino a la tierra para cumplir el propósito más grande, más profundo que hay en el corazón del Padre. Juan 3:16-17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y tú puedes personalizar este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ojalá y esto lo vean otros predicadores y otros hermanos de otras iglesias. Dejen de predicar condenación. Ya no es el tiempo de predicar condenación. A eso no vino Jesús. La condenación era bajo la ley. En Cristo, la predicación de la cruz, que es una locura porque ya no trae condenación, porque Jesús ya pagó los pecados por todos. Es su gracia, es su justicia, es su favor. Pero a nosotros nos dice, id por todo el mundo. Y eso incluye tu ciudad, mi ciudad, nuestras ciudades, a toda la gente que tengas en el alrededor. Le hagas una llamada de atención y le digas, hey, reconcíliate con Dios a través de Jesucristo. Y le prediques el evangelio de la gracia. Amén. Miren la preocupación del profeta Jeremías. 22-29. Tierra, tierra, dice tierra, oye palabra de Jehová. El predicador estaba angustiado por lo que la gente va a recibir si no oye la palabra de Dios. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y ahí es donde entramos tú y yo. Y mire, sin lugar a dudas, estamos muy cerca de los últimos tiempos. La próxima semana le voy a predicar acerca de los últimos tiempos. Pero ya le he dicho que si tomamos en cuenta los 6 días que trabajó el Señor en la creación y descansó el séptimo, y eso mismo hizo con la tierra, el año sabático de la tierra, era 6 años trabajará la tierra y 1 año descansará la tierra, ¿se acuerda? Si lo convertimos en la edad de la humanidad y lo llevamos a miles, puede ser que la humanidad estaba diseñada para vivir 6,000 años y después descansar 1,000. Y eso dice la palabra, que en algún momento, cuando venga Jesús por segunda vez, encerrará al diablo por 1,000 años. Y después de eso, al lago de fuego. Pero esos 6,000 años están por cumplirse. Desde Adán a Abraham hay 2,000 años, de Abraham a Cristo 2,000 y de Cristo acá 2,000. Tal vez 2033 sea el año más cercano a esos 6,000. Entonces, yo no estoy diciendo que esa sea la fecha, por eso la semana que viene le voy a predicar de eso, pero estamos probablemente muy cerca de eso. Y entonces, ¿qué significa? Que hay que predicarle a la gente, hay que hablarle a la gente. ¿Cómo? Así como Pablo le dijo a Timoteo en su última carta. El apóstol Pablo está a punto ya de morir.
ya está encarcelado, enfermo, muy trajeteado ya de la vida y ya lo van a decapitar, si no mal recuerdo. O sea, ya, lo van a matar. No le queda tiempo. Escribe una última carta, 2 Timoteo 4:2. Le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, ya no importa, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Es el tiempo, mis amados, de predicarle a la gente el evangelio de la gracia. Habla con tus familiares, que se enojen, que se enojen. Es que no es oportuno, sé inoportuno. Predica, enséñales, preséntales al Dios vivo y preséntales que su amor es incondicional. Dile que venir a Cristo no tiene condición alguna, solo creer. Y la ley y los mandamientos, dile, ya no están vigentes, está vigente solo su gracia. Entonces voy a poder hacer lo que quiera. Sí, hombre, sí vas a poder hacer lo que quieras, pero no, de que puedes, pero ya no vas a querer cuando recibas la presencia de Jesús en tu vida. Cuando Jesús se haga uno contigo, por tu fe, vas a dejar de querer pecar. Vas a entender que tu naturaleza ya lo trae adentro, no necesitabas una ley que te lo prohibiera. ¿Sale? Entonces, es la primera sección. Quiero dejar muy claro la importancia de la predicación del Evangelio de la Gracia y el poder que Dios le dio al Evangelio de la Gracia. Es poder de Dios. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Vamos a la segunda parte, por favor. Y en la segunda parte vamos a entender cómo escuchar la predicación del mensaje de la gracia con fe es lo que va a hacer atraer los milagros a tu vida. Que estoy seguro que es lo que estás esperando. ¿Ok? Como dijimos en la sección anterior, Dios le ha dejado un poder especial a la predicación del evangelio que sale desde una iglesia local como la nuestra. Amén. O sea, te lo voy a traducir muy claro. La predicación que sale de mi boca tiene poder no por mí, sino porque es la predicación de la cruz, de la gracia. Y el Señor dijo que es poder de Dios. Amén. Pero ese poder necesita un complemento para operar, que es la fe con la que tú escuchas. A mí me toca el papel de hablar y creer que mi predicación, porque eso nos está llevando al top. Te dije que esto nos está llevando al top. Creer que mi predicación tiene poder, no por mí, sino porque estoy predicando el evangelio de Cristo, de la gracia, el que predicó Pablo. Sin lugar a dudas. Tengo 5 años haciéndolo, pero necesita un complemento que embone, que es que tú puedas oír con fe la predicación de este predicador. ¿Sale? Así que si hemos entendido que no es oír la palabra como diciendo, es que ya la escuché hace 3 semanas. No. O sea, no habla de haber oído, como te dije en la introducción. La palabra oír es un verbo activo, que significa oír y oír y oír y oír. Ese es tener un corazón que escucha a Dios. Qué bueno que lo escuches leyendo tu palabra. Ya te insistí, ya te insté la semana pasada. Para crecer espiritualmente tienes que exponerte a la palabra. Pero ahora te estoy llevando a otro nivel de fe con relación a la palabra predicada acá. No sustituye una de la otra, se complementan. Pero la palabra que Dios dice que tiene poder es la que se predica con la boca. ¿Me estás siguiendo? Entonces ahora tú te vas a sentar a escuchar a este predicador o al que le toque en turno con la fe de que eso que sale de la boca de estos predicadores de acá tiene poder de Dios, inclusive para hacer milagros. Así que hay que escuchar y escuchar y escuchar con fe, ¿sale? Y entonces vamos a recibir milagros. Vamos a la palabra de Dios. Yo te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Gálatas 3:1. Le dice el apóstol Pablo a los Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha embrujado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje?
¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, que es la gracia, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? O sea, ¿ahora van a regresar a la ley? Y aquí es una vez más y una vez más y una vez más al apóstol Pablo, que insiste e insiste e insiste en Romanos, en Gálatas, en Corintios, en Colosas, en Tesalónica y en todos esos lugares, a que la gente entienda lo que es vivir bajo la gracia y ya no bajo la ley. Y les dice torpes, como don Ramón al chavo, ¿no? Torpe. Oiga, entonces aquí está dejando como muy claro otra vez, a ver, es por la fe que te recibiste al Espíritu Santo, no es por tus obras, no es por portarte bien. ¿Sale? Ok, sigamos leyendo, verso 4, ponga atención. ¿Han tenido experiencias en vano? Dice Pablo, si es que de veras fue en vano. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, darles el Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Y aquí es donde viene la buena nueva que nos va a llevar a partir de hoy, a mirar la predicación de otro nivel. Yo a la hora de soltarla y tú a la hora de recibirla. Dice, al darle su Espíritu y hacer milagros, ¿se los dio por las obras que demanda la ley o por haber aceptado el mensaje con fe? Entonces aquí tenemos que entender que los milagros, diga conmigo milagros, los milagros de parte de Dios, usted los va a recibir no si se ha portado bien o si se porta bien de ahora en adelante, sino por la fe con la que con la que se exponga al mensaje predicado desde este lugar, desde este predicador, desde este su pastor. Esto es para cada iglesia. Si usted no es de mi iglesia, eso le corresponde esta palabra a que su pastor se la dé, pues. Pero le estoy hablando a mi iglesia. Entonces, los milagros vienen, dice acá, por oír con fe. El mensaje. El mensaje. Yo sé que tú te estás imaginando lo que todos conocemos, una noche de milagros, una sesión de milagros, un servicio de milagros, una noche de gloria, donde específicamente se va a orar por milagros. No estoy hablando de orar, no dice orar, dice oír con fe el mensaje. Oír con fe el mensaje, ¿sale? Porque algo que vamos a entender es que cuando tú oyes, cuando tú te sientas a oír con fe el mensaje de la gracia, tu corazón se comienza a preparar para poder recibir ese milagro. Amén. Para poder recibir ese milagro. Y algo muy importante es que no estoy hablando, y que quede claro, que yo voy a predicar y que en un momento de la predicación yo voy a decir, a ver, y ahora vamos a orar por la sanidad de los cuerpos y la sanidad emocional, o vamos a orar por milagro financiero, o vamos a orar por milagro de restauración, vamos a hablar de eso. O si el mensaje habla de restauración familiar, ese milagro que viene para ti. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es mucho más amplio. Por solo exponerte a la predicación del Evangelio de la Gracia, oyendo con fe, el milagro y los milagros vendrán sobre tu vida en diferentes áreas de tu vida. Ni siquiera necesita ser con relación a lo que se esté predicando en el mensaje. Es la gracia de Dios cayendo en los oídos llenos de fe de ustedes, donde el Señor en su voluntad va a hacer los milagros que hay ahí en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Puedo oír un buen amén? Mire, dice Salmo 36:9, y aquí está el fundamento, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Hay una canción muy famosa, ¿te acuerdas? En tu luz vemos la luz. ¿Qué significa que en tu luz vemos la luz? Si ya estamos en tu luz, ¿de qué luz me habla? Bueno, yo quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que se te pierde un lápiz, un lapicero, una pluma.
y no la encuentras, pero la habitación está toda oscura. Y entonces viene la luz del Señor, el equivalente, se prende la luz de la habitación y se ilumina toda la habitación. Y en la luz del Señor vemos que encontramos ese lapicero, pero también te das cuenta que encontraste ese libro, otro libro, un libro que estaba perdido, o encontraste una pelota, o encontraste una camiseta que tenías perdida, porque ya que está iluminada la habitación por la luz del Señor para encontrar este lapicero, esa luz te deja ver la luz de todo lo demás. ¿Me estás siguiendo? Entonces, no te preocupes si el mensaje de esta semana, de la próxima semana y de las semanas que vengan no están hablando de sanidad física, por ejemplo. Si tú necesitas sanidad física, tú exponte con fe a la palabra del Evangelio, cree el poder que tiene la palabra que se predica acá, ven con fe y cree esto nuevo y eleva tu expectativa de fe de saber que por solo exponerte a la palabra, con fe, los milagros vendrán. Amén. Dice el Salmo 119, 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Eso es lo maravilloso de la gracia. ¿Sale? Voy a ir terminando enfocándome solo como un ejemplo, que es lo que más tenemos en la Escritura, milagros de sanidad. ¿Sale? Quiero que tome en cuenta algo. La palabra de Dios dice que Jesús predicaba para salvación de todos y sanaba a todos. Si algo le interesó a Jesús, siempre fue predicar, enseñar y sanar. Pero algo que vamos a entender acá es que la gente se reunía para oírle y ser sanados. Primero lo escuchaban y después eran sanados. Lucas capítulo 5, verso 15, dice, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente, ¿para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y aquí es donde tenemos que empezar a confiar y a creer de otra manera en la hermosura y el poder que Dios dejó a la predicación de la cruz, a la locura de la predicación del Evangelio de la cruz. ¿Me sigue? Esa predicación, el solo exponer a la gente a oírlo con fe, preparaba el corazón para que después Jesús hiciera milagros. Primero se juntaban a oírle y después Él los sanaba. Lucas 6:17 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido ¿para qué? Para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Esto es lo maravilloso del mensaje de hoy. La gente buscaba a Jesús para oírle primero. Quedaba maravillada. Acuérdense que en aquel tiempo vivían bajo la ley, vivían bajo opresión, vivían bajo no poder cumplir, bajo maldición, bajo condenación espiritual y natural. Los fariseos se encargaban de hacer difícil la relación con Dios. Tenían que pasar por ellos. Jesús les dijo a ellos, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos. Ustedes ponen carga en la gente que no quieren ayudar a mover ni con un dedo. Abusan de las viudas, hacen largas oraciones para comerse ahí toda la comida de las viudas. Piden dinero. Bueno, era un tiempo muy difícil. Y de repente Jesús venía con palabra fresca. Esa palabra que es un vino nuevo, que va directo solamente para oír a odres nuevos. ¿Sale? Y venía y les explicaba y empezaba a predicarle las cosas y les contaba por parábolas y les decía. Entonces la gente estaba ávida de palabra, de la palabra de Jesús, de la palabra de Cristo, de la palabra de la gracia, porque Cristo es la gracia, ahora entendemos. Entonces ellos sabían dos cosas. Sabían que exponerse a Jesús era escucharle
maravillarse con lo que escuchaban porque oían con fe y después saber que Jesús iba a orar por milagros e iban a venir milagros en sus vidas, hablando de sanidad, para que fueran sanados de sus enfermedades. ¿Puede ir un buen amén? Entonces lo que te estoy queriendo decir es que a partir de hoy esta iglesia crece en fe. Yo, por mi parte, estoy creciendo en la fe de creer que mi predicación tiene poder. Poder para sanar gente. No porque Dios me haya escogido a mí como un sanador, porque hay ese don de sanidades, yo no lo discuto, sino porque me ha enseñado que sin darme el don de sanidad a mí, para que sea yo el que lo sane, nos está dando el entendimiento de creer en el poder de la predicación del Evangelio de la cruz, para que mientras ustedes, los que se pongan delante y escuchen con fe, diga conmigo con fe, dígalo otra vez con fe, porque no se trata de escuchar por escuchar, es escuchar con fe. Ahí, por ese hecho, usted crea, haga de cuenta que en la atmósfera que se va a construir, ya sea presencial o online, la atmósfera que se va a construir mientras yo esté predicando el mensaje de la gracia de Cristo, en esa atmósfera usted va a tener una fe para milagros, y los milagros que necesite, usted podrá ponérselos delante de Dios, traerlos en su corazón, sentarse en una silla y confiar, creer y confiar que Dios obrará milagros sobre sus vidas, financieros, liberación, emocionales, sanidades mentales, físicas y emocionales, sanidades emocionales y mentales, y también sanidad física, salud del cuerpo, porque eso es lo que dice la palabra. ¿Puedo oír un buen amén? Yo le dije que iba a cambiar su manera de congregarse los domingos. Ya no va a venir solo porque está linda la predicación, porque te quita cargas, que son, todo lo que digo es verdad. Es linda la predicación, te quita cargas, oyes buenas nuevas, una manera de crecer espiritualmente, de fortalecernos, y todo lo que ha hecho en 5 años el Señor es maravilloso. Pero esto es otro nivel. Es otro nivel de confiar en el poder de la palabra predicada conforme al Evangelio de la gracia, y usted oírlo con fe para ser sanado y recibir los milagros que usted necesita en su vida. Así se va usted a congregar cada domingo a partir de hoy, si es que este mensaje ha caído en buena tierra. ¿Puede dar un buen amén a eso? Amén. Algo muy importante, usted tiene que tener fe. Yo le prometo, yo me comprometo con usted a que he crecido en fe esta semana. Mire, cuando yo me fui a capacitar a Guatemala con el pastor Cash, fue una experiencia maravillosa, ¿sabe? Y usted sabe que el pastor Cash tiene un don de sanidades. Las noches de gloria, que las ha hecho por 30 años o no sé cuántos, nos tocó como iglesia estar ahí, tanto en Veracruz como en Villahermosa. Y vimos gente sanar, Cuando yo regresé de Guatemala, déjeme decirle que allá, y aquí le voy a contar una infidencia, allá en Guatemala, el pastor Cash oró había como 350 pastores, y subió a la plataforma a 10 o 12, nada más. Y oró por cada uno de nosotros. Y cuando él puso su mano en mí y oró por mí, no le puedo asegurar que no me haya yo caído porque vivía en la costumbre de caerse. Pero estuvo tremendo. La unción se sentía muy tremenda. Y bueno, estuve ahí en el piso mucho tiempo. Y algo que pasó es que al otro día yo tenía la lengua y lo que tenía debajo de la lengua muy morado. La lengua por debajo, morada. Es una cosa muy extraña, tan así que hablamos con el doctor y
no sé por qué pasó eso. Pero como mucha sangre en la lengua, me explico, en la parte baja de la lengua, en el paladar de abajo, no sé cómo se llama. Y bueno, ya pasó. Cuando yo regresé a Jalapa, ¿verdad? A la iglesia, empezamos a orar por enfermos, pero asumiendo que que a mí me había dado el don. Y le puedo decir que oré por algunos o por muchos y algunos sanaron, pero otros no. Y comencé poco a poco a hacíamos noches de gloria, hacíamos servicios de milagros, hacíamos servicios especiales de milagros y algunos sanaban y otros no. La realidad es que la mayoría no sanó. Así pasa en noches de gloria, ¿eh? Te pasan a la plataforma a lo mejor 50 personas o 100, pero había en ese lugar 5,000, ¿no? O 3,000 o 4,000, no lo sé. El caso es que eso fue debilitando mi fe de creer que yo tenía el don para sanidad, porque oraba por gente y no sanaba. Pero en mi corazón yo quería tenerlo, ¿me explico? Pero esto que está pasando hoy no es que a mí me esté dando el don. Es que nos está abriendo el entendimiento para entender y creer y confiar que la predicación del Evangelio, de la gracia que nos abrió los ojos 5 años atrás, hoy entenderemos que lo que tiene poder es que yo lo predique con fe de que lo que yo digo tiene poder porque es el Evangelio de la gracia, no porque soy un especial. El que se pare aquí a predicar de cualquiera de ustedes que lo hagamos va a hacer lo mismo, va a predicar confiando en que es la predicación del Evangelio de la gracia lo que tiene poder para que los que escuchen con fe y reciban su milagro o sus milagros. ¿Puede dar un buen amén a eso? Amén. Pero algo muy importante, es indispensable tu fe. Vamos a Hechos 14:8. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, o sea, nunca había caminado, que jamás había andado, dice. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, lea esto bien, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Amén. El lisiado, dice la palabra que él tenía fe para ser sanado. Pablo lo vio lisiado, sí, pero también vio que tenía fe para ser sanado. Y entonces declaró: levántate, y se levantó. ¿Sale? Entonces, algo muy importante es que tú ahora vengas los domingos, no te pierdas los domingos, pero que vengas con una fe, con un entendimiento nuevo de que esta predicación tiene poder para hacer milagros si tú lo oyes con fe. Y lo oyes hoy, y lo oyes mañana, y lo oyes en la semana, y lo oyes el próximo domingo, y el oír, y el oír, y el oír con tu fe, y vas a empezar a experimentar milagros en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos están creyendo esto? Por favor, levante la mano y diga amén. ¿Sale? Pero algo muy interesante es que Pablo vio que tenía fe. Por eso es indispensable tu fe. Pero dice también que oyó hablar a Pablo. ¿Qué estaba hablando Pablo? Vámonos unos versículos atrás, al contexto, al verso 3 y al verso 7. Esto que le leí está en el verso de 8, 9 y 10. Vamos al verso 3 y 7 de Hechos 14 y dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios, y allí predicaban el Evangelio. Esto es lo que estaba oyendo este lisiado predicar a Pablo. El Evangelio, las buenas nuevas de Cristo crucificado, muerto y resucitado y ascendido a los cielos, ese Evangelio de la gracia, ya no de la ley. Eso es lo que estaban oyendo, el cual dice que daba testimonio de la palabra de su gracia. Pablo predicaba la palabra de su gracia.
de la gracia de Cristo. ¿Puede un buen amén a eso? Conclusión. Y se la voy a poner aquí también para que la pueda ver y repasar. Predicar el Evangelio es predicar la palabra de la gracia de Cristo y esperar que sucedan milagros y prodigios. Y creer que sucederán milagros, prodigios y señales entre los oyentes. Ese es el Evangelio de la gracia. Ese es el Evangelio completo de Cristo. Y ese es el Evangelio que vamos a comenzar a predicar a partir de hoy. Por eso le dije, va a cambiar la manera como nos congregamos. Va a cambiar, porque todos los domingos yo vendré a predicar una palabra confiado, creyendo, entendiendo en que tiene poder para recibir milagros si usted tiene fe y si está en la voluntad del Padre. Pero usted va a venir a escuchar cada palabra y no importa el milagro que usted necesite. Si usted necesita un milagro de finanzas o de salir de deudas o de restauración familiar, no necesita esperar a que el mensaje se refiera a eso. Lo que sea que usted venga a escuchar, lo va a venir a escuchar con fe, con alegría de corazón, preparando su corazón para recibir el mensaje, ese mensaje, el que toque. Por ejemplo, la semana que viene le voy a predicar de los últimos tiempos y de cómo la iglesia bajo la gracia debe ver los últimos tiempos. Bueno, usted va a poner atención y fe para escuchar ese mensaje. Pero ahora va a tener una segunda fe. Algún milagro Dios va a hacer conmigo o algún milagro Dios me traerá de todo lo que necesito. Dios hará milagros porque yo estoy oyendo su mensaje con fe. ¿Puede dar un buen amén? Ese es el Evangelio. Léalo de nuevo. Predicar el Evangelio es predicar la palabra de la gracia de Cristo y confiar y esperar que sucederán milagros, prodigios y señales por el poder de la predicación, no por el poder del predicador. ¿Me está siguiendo? O sea que una vez más Dios me alinea en la plana. Me alinea en la plana. Y así como nos enseñó hace 2 semanas que desde que yo llegué el primer día me dio una palabra para que hoy sabemos que era salir de la ley para entrar a la gracia, y que usted era de los que estaba incluido en esa palabra profética porque se sienta delante de mí a escucharme. Bueno, así como cuando comencé en mis inicios como pastor a aprender cómo ser pastor, yo pensé que debía ser como ellos. Ahora entiendo por qué no funcionó quedarnos en casa de Dios y en este y a todas las personas que yo les pedí cobertura, nadie nos la quiso dar porque Dios tenía un propósito. Y ahora puedo entender lo morado de mi lengua. Fue algo extrañísimo, pero estaba morado, parecía cotorro. Nos asustamos. Me asusté porque dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? Sí, yo estuve tirado, hablando en lenguas, recibiendo el Espíritu Santo, teniendo una experiencia con el Espíritu Santo ahí botado. Pero no me mordí la lengua ni nada. Solo se veía como si hubiera mire, a usted se le pone morado un golpe porque la sangre se riega por dentro, ¿cierto? Se riega, se rompen vasos, se rompen cosas sanguíneas ahí adentro y la piel hace que se vea morado, verde, todo ese tema, ¿sale? Asumo que ahí se rompieron vasos sanguíneos por estar bajo la presencia del Espíritu Santo, no sé. Y por eso se puso morada, porque es una zona muy especial. Por eso hay pastillas sublinguales, porque al ponerla ahí, eso va directamente al torrente sanguíneo. Bueno, hoy puedo entender que ahí Dios me estaba dando este poder, el de su palabra. Que hablando su palabra, por eso es la lengua, ¿verdad? Hablando su palabra, habrá milagros para el que escuche con fe. No por mí, sino porque la palabra de la cruz dice que es poder de Dios. Puedo oír un buen amén. Alguien puede levantar las manos. Alguien puede entender lo que está pasando hoy. Alguien está recibiendo esta palabra como la recibo yo en mi corazón. Gloriosa. Gloriosa porque se trata de predicar el verdadero evangelio. El que trae el poder de Dios,
el que predica la palabra de la gracia mientras se confía que por la sola predicación habrá milagros, señales y prodigios. Y Dios nos pondrá seguramente de vez en cuando a orar por otros milagros. Pero el tema es que lo que usted oiga, que solo con el oír y el oír, usted va a recibir y recibir y recibir milagros. Esa es la nueva fe, la fe top a la que Dios lo está llevando este domingo. ¿Puede dar un buen amén? Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está, por favor, y comience a orar. Usted, ore, hable con Dios, hable con Jesús de que usted hoy decide exponerse al mensaje predicado por este predicador en esta casa, quien sea que predique, creyendo que el Evangelio de la Gracia tiene poder de Dios y tiene poder para aumentar la fe, pero también para generar milagros en su vida y sanarle de enfermedades físicas, solo por dejarse bañar con el mensaje poderoso de su gracia predicado y porque usted lo oye y lo oye y lo oye con fe. Vamos, dígaselo al Señor ahí. Señor, yo me expongo ahora y decido crecer creyendo que el mensaje de la gracia, el mensaje de tu gracia tiene poder. Para los que no entienden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y ese poder incluye que aumenta mi fe, que me fortalece espiritualmente, pero también que atrae milagros a mi vida y sanidades. Milagros de todo tipo, y comience a poner en su cabeza qué milagros está pidiendo de sanidad, restauración o sanidad emocional, mental, restauración, salir de la depresión, salir de la tristeza, de la congoja, de la preocupación. Milagro de restauración familiar, matrimonial, negocios, anhelos, que es un milagro, porque los ha pedido muchos años y no llegan, anhelos en el corazón. Y sanidades físicas. Sanidades físicas. Sanidades físicas que no han sanado en años. Pero que la predicación del Evangelio de la Gracia tiene el poder para llevarte a un nuevo nivel de fe y confiar y creer. Que por solo estarte exponiendo, llevas 5 años expuesto al Evangelio de la Gracia. Estás bañado. Jesús les dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Usted está limpio por la palabra de Cristo que hemos predicado. Usted está lleno de la gracia y el favor de Dios por la palabra de estos 5 años. Pero estoy entendiendo que esos 5 años fueron para sembrar raíces y cimientos. Y ahora llevarnos a cada vez más, a entender, a fortalecernos en el Espíritu, a recibir la herencia, a ser salvos en todas las áreas y ahora a recibir los milagros que Él tiene para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hágase conforme escrito está y conforme a tu voluntad, milagros en todas las áreas de nuestras vidas y milagros de sanidad física por toda la exposición que tenemos a la palabra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todo es en Él, todo es por Él y todo es para Él. Y esos milagros son para que tú le sirvas a Él, para que tú le adores a Él, para que tú le vivas lleno de gratitud al Señor, para que te enamores más del Señor y para que puedas salir a contarle a otros lo maravilloso que es vivir bajo el entendimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Odres nuevos, ayudemos a la gente a convertirse en odres nuevos. Y salgamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Jalapa, Veracruz y donde usted esté, mi querida iglesia online, salga y tráigalos. Tráigalos. Si usted no los quiere llevar a su casa porque no sabe qué les va a decir, póngamelos delante. Arme cafés con el pastor, vamos a llamarle, cafecito con el pastor y júntemelos.
y nos vemos y platicamos y les exponemos de la gracia. Mi predicación tiene poder. Dios me ha dado poder, no a mí como persona, entiéndame, sino porque me ha escogido, abierto los ojos para predicar su evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia es el que tiene poder, no yo. Lo que sale de mi boca es lo que tiene poder. Póngalos delante, ármelos, hagamos reuniones y prediquémosle a la gente de Cristo. ¿Sale? Amada iglesia, Dios me los bendiga. Le dije que este mensaje iba a cambiar nuestra manera de congregarnos los domingos y de ser iglesia. Es un privilegio, mis amados. No sé usted, pero a mí me llena el corazón, me impacta porque han sido cosas que de aquel entonces hoy está revelando el Señor, y eso se trata de confiar en Él. Él me dijo hace algunos meses atrás, y yo se lo conté, que me dijo: lo estás haciendo bien, porque no has dejado de creer en mí. Déjeme decirlo así, a pesar de los pocos resultados, no has dejado de creer en mí y no has dejado de hablar de mí. Y hoy nos dice que si seguimos hablando de Él, Él va a hacer milagros en la gente, porque su palabra de gracia tiene poder. Y juntado, unido con sus oídos llenos de fe, el Señor hará milagros, prodigios y señales en todo aquel que se exponga a la predicación del Evangelio de la Gracia. ¿Puede dar un buen amén? Oiga, déle un fuerte aplauso de adoración al Señor, porque se escucha hasta los cielos. Déselo fuerte, por favor. Es algo que a mí me maravilla, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña cada día y nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Sale? Porque su gracia es poderosa. El evangelio de su gracia es poderosa. ¿Sale? Él da testimonio de que aquí predicamos la gracia de hace 5 años para acá. Un poquito más ya, de 5 años para acá. ¿Sale? Iglesia de Jalapa, la amo, le mando un abrazo, nos vemos pronto por allá. Iglesia Online, no deje de seguirnos, siga en comunicación, mande mensajes ahí por el WhatsApp, invite gente al WhatsApp, compartan este video a mucha gente, por favor, lo tiene que oír mucha gente. Y a quienes sirven, como siempre, para poder tener los servicios presenciales, Jalapa, Veracruz, y las transmisiones online, más milagros, doble porción de milagros para sus vidas, es lo que anhelo, por cuanto sirven al Señor, los que están en Plenikids, los que están en el talento, los que ponen el café, las galletas, los que llevan y traen gente, todo el que sirva, doble porción de bendición. ¿Sale? Dios me los bendiga, familia. Nos vemos el próximo jueves y nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima.